vamos a hacer esta sesión introductoria a la inversión en productos apalancados, explicando algunos de ellos entre los que ofrecemos en el banco. En primer lugar, y para ver en qué rango de riesgo nos movemos con este tipo de productos, me gustaría situar a los asistentes comparando el riesgo de los productos apalancados con el de otros productos que ustedes conocen. Como saben, sin riesgo, pues no, en estos momentos, con los tipos en negativo, pues prácticamente es casi imposible conseguir rentabilidades aceptables, ¿no? En estos productos sin riesgo tendríamos las cuentas remuneradas y los depósitos, que como decía, ahora mismo, si queremos una rentabilidad medianamente atractiva, tendríamos que ir a productos de mayor riesgo. En el riesgo medio, tendríamos ya productos de renta fija, fondos de inversión que invierten en renta fija, ETFs que invierten o que replican índices de renta fija. Esto sería, pues, directamente o comprar deuda de gobiernos o de empresas, o comprar un vehículo de inversión, como puede ser un fondo, que invierta en este tipo de activos. Obviamente, pues el fondo de inversión, dada la diversificación que tiene internamente en su cartera de activos, pues va a tener menos riesgo que, por lo general, una renta fija del mismo tipo. Y el abanico aquí es muy amplio, porque tampoco es lo mismo un bono de un estado de la eurozona que un bono de un estado emergente o que un bono emitido por una empresa. Y dentro de los bonos emitidos por las empresas, pues ya saben que no es lo mismo pues una empresa más grande, más consolidada, que tenga poca deuda, etcétera, que una empresa que esté en problemas financieros, por ejemplo. Si vamos a un nivel más alto de riesgo, y aquí, entre medias, pues tendríamos, por ejemplo, otros productos como los fondos mixtos que invierten una parte en renta fija y otra en renta variable, nos iríamos ya a productos puros de renta variable, como la inversión directa en acciones, los ETFs que invierten en activos de renta variable también, o fondos de inversión de renta variable. Aquí, igual que la renta fija, no es lo mismo invertir en un fondo que tiene una cartera diversificada de activos, aunque sean de renta variable, que en acciones. Esa diversificación siempre, bueno, por lo general nos va a proporcionar un riesgo menor a la cartera. No es lo mismo invertir solo en acciones de una compañía que invertir en una cesta de acciones, además gestionada por un experto, ¿no? Como es el fondo de inversión. Y ya por último, y es en el caso de los productos que nos ocupan hoy, productos con riesgo muy elevado, tendríamos, por ejemplo, los warrants, los futuros, las opciones, y de los que vamos a hablar hoy, que serían la bolsa de crédito, es decir, invertir con dinero prestado, los CFDs o en español contratos por diferencias, y los ETFs apalancados. Antes de entrar con los ETFs apalancados y con el resto de productos que vamos a ver, me gustaría explicar el concepto de apalancamiento, que es la relación que existe entre el resultado de la inversión y el capital invertido. Por ejemplo, si realizo una inversión con 10.000 euros, de un nominal de 10.000 euros, pero solo tengo que poner 1.000 euros, estoy invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que digamos que amplifican la variación del activo subyacente, que es el activo del que estoy replicando el precio. Lo voy a multiplicar. Entonces, las variaciones, tanto a la alta como a la baja, van a ser siempre mucho mayores. Si empezamos, y ya viendo ejemplos directamente con ETFs apalancados, bueno, primero un aviso sobre el riesgo, es que, y como veremos en el resto de productos, no son aptos para todos los inversores, ¿de acuerdo? Está dirigida a su operativa a inversores que deben de tener experiencia y conocimientos financieros suficientes para invertir en estos productos, y la inversión requiere una vigilancia constante, ya que comportan un alto riesgo y puede perderse la totalidad del capital inicial desembolsado. En este caso, en el caso de los ETFs apalancados, como mucho vamos a poder perder el capital que hemos puesto, pero en otros productos no es así, se puede llegar a perder incluso más.
Y bueno, por último, para conocer las características y nivel de riesgo de cada ETF concreto, pueden consultar el documento de datos fundamentales que se les va a mostrar en la página web antes de que introduzcan su orden. Entrando ya en lo que es este producto, bueno, seguramente sepan que un ETF no es más que un fondo de inversión que lo que hace es replicar un índice concreto. Puede replicar un índice de renta fija o de renta variable, pero siempre replica un índice. En el caso de los ETFs apalancados, lo que hacen es replicar el doble, varían el doble de lo que varía el índice, ¿de acuerdo? Es decir, si compro un ETF apalancado sobre el IBEX y el IBEX sube un 1%, mi ETF va a subir un 2%. Si baja el índice un 1%, el IBEX, mi ETF va a perder un 2%. Y luego estarían los ETFs inversos y apalancados, que estos hacen el doble de lo contrario de lo que haga el índice. Es decir, si tengo, siguiendo el mismo ejemplo, uno apalancado e inverso sobre el IBEX, cuando el índice baje un 1%, yo voy a ganar un 2%, y cuando el índice suba un 1%, yo perderé un 2%. Lo bueno que tienen los ETFs es que se negocian en mercados organizados y regulados y se contratan de forma, bueno, prácticamente igual a cómo se compra una acción, ¿no? Además, tienen liquidez garantizada durante toda la sesión porque la gestora cuenta con unos proveedores de liquidez que la garantizan. Y respecto a un fondo de inversión, y ya no solo en ETFs apalancados, sino en un ETF normal, tiene la ventaja de que lo puedo comprar y vender en cualquier momento de la sesión bursátil. No tengo que esperar a que la gestora publique valor liquidativo, ejecute la orden y me abonen el dinero. Aquí es inmediato, igual que la operativa en acciones. En segundo lugar, tendríamos los contratos por diferencia, los CFDs, que en los últimos años tuvieron un boom importante. Y luego entró ESMA, antes esa popularidad de los CFDs entre inversores minoristas, entre una regulación, sobre todo para limitar el apalancamiento, la posibilidad de perder más dinero del inicialmente invertido y bueno, hubo una reforma de este producto. Indicar, y esto es parte de la reforma, los brokers estamos obligados a indicar esta frase. Para que se hagan idea del riesgo que tiene un CFD, pues entre un 74 y un 89% de los inversores minoristas pierden dinero al operar con ellos. Esto es una estadística del CNMV y bueno, tenemos que publicarla. Además, están considerados productos complejos. Se puede perder el dinero rápidamente porque tiene mucho apalancamiento y debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder el dinero. Es importante destacar que aquí, como decía, uno de los cambios que introdujo ESMA, el regulador europeo, es que los brokers estamos obligados a garantizar que no van a perder más dinero del inicialmente invertido. Es decir, si esto se diera y se queda su cuenta en negativo, tendríamos que regularizarlo y dejarla a cero. Vamos directamente a ver lo que es de forma más concreta un CFD. Es un instrumento de inversión derivado, es decir, que su precio deriva de la cotización de otro activo distinto. Generalmente no tiene vencimiento, aunque hay algunas excepciones como algunos CFD sobre materias primas. Y permite realizar operaciones sobre los movimientos de un activo determinado, que llamamos subyacente, sin tenerlo y sin que nunca lleguemos a tenerlo. Hay otros derivados, como los futuros, donde lo que se establece es un contrato a futuro de intercambio de ese activo, como las opciones, en una fecha determinada. ¿No? Aquí no, aquí nunca va a haber entrega del activo. Siempre se van a liquidar por la diferencia. Es importante destacar una de sus características, que no cotizan en mercados regulados.
Son instrumentos, lo que se llama OTC, over the counter, donde la contrapartida va a ser siempre el emisor del contrato por diferencias. Esto es importante porque añade un riesgo más a la operativa en CFD, ¿no? No estamos en una cámara de compensación en un mercado regulado, sino que estamos operando contra la liquidez que me da el emisor. El precio del CFD está vinculado al de su subyacente, que sí que puede cotizar. De hecho, normalmente va a cotizar en un mercado organizado y del que conocemos su precio. Es decir, si compro CFD sobre acciones de Telefónica, el subyacente del CFD es Telefónica, yo conozco el precio de Telefónica y el precio de CFD va a ser muy similar al precio de la acción de Telefónica. Pero nunca voy a tener el activo, como explicamos más tarde, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no soy accionista de Telefónica, no puedo asistir a juntas de Telefónica y no puedo cobrar el dividendo directamente de Telefónica. Lo que me va a pagar el emisor del CFD es una compensación por el dividendo, pero no es el dividendo directamente, porque no tengo el activo, no tengo la acción. Una característica muy valorada por los inversores en CFDs es que permiten estrategias tanto alcistas como bajistas. Es decir, puedo tener una estrategia en la que creo que va a subir el precio del activo que estoy replicando con el CFD o creo que va a bajar. Si creo que va a subir, me sitúo como alcista, compro el CFD y si no lo vendo en corto, que luego veremos más en profundidad lo que significa esto de la venta en corto. También son productos con apalancamiento, con bastante apalancamiento. Por ejemplo, en el caso de las acciones, ESMA permite CFDs o que el CFD apalanque hasta 5 veces el capital desembolsado. Es decir, depositando 1.000 euros puedo operar por 5.000. En el caso de los índices, pues es superior, dependiendo del tipo de índice. En el caso de las criptodivisas, que bueno, se empiezan a ver algún CFD sobre criptodivisa, pues el apalancamiento es menor y está limitado por el regulador a 2 veces, ya que es un activo con mucha más volatilidad y por tanto mucho más riesgo. Hablaba de las garantías. Si opero por 5.000 euros y mi garantía son 1.000, en el momento que mi garantía baje de esos 1.000, el broker me va a cerrar la posición automáticamente para intentar no perder más del capital inicial desembolsado, ¿verdad? Lo decía antes, que replican el precio del activo, pero no significa tenerlo, con lo que eso conlleva. Y la protección de saldo negativo que introdujo ESMA, de la que ya hablábamos antes. Es decir, en la pérdida no puede exceder el capital inicial desembolsado. Y por último, tiene un coste de financiación, es decir, el broker me va a cobrar intereses por el apalancamiento. El siguiente producto que vamos a ver y vamos a profundizar un poco más es la inversión a crédito con dinero prestado. En nuestro caso tenemos 2 tipos de cuenta, son quintuplica y tentuplica. La única diferencia es el apalancamiento que ofrecen en una y en otra. Quintuplica permite un apalancamiento máximo de 5 veces y tentuplica hasta 10 veces. Avisar también para este producto que es un producto complejo y apalancado, no apto para todos los inversores, que la operativa requiere conocer el funcionamiento y una vigilancia constante para evitar el cierre de posiciones. En este caso sí que pueden generarse pérdidas superiores al capital inicial desembolsado. Si la cuenta se encuentra por debajo de las garantías exigidas, se pueden cerrar las posiciones para cubrir estas garantías. Aquí, bueno, ahora veremos los ratios de garantías de la cuenta y cómo se calculan, pero básicamente el inversor en este tipo de cuenta tiene que vigilar que la cartera cubra más del 109% de la deuda. ¿Qué características tiene la cuenta Tentuplica? Pues en primer lugar el apalancamiento, que es incluso más alto que los CFDs para el caso de las acciones.
porque permite hasta 10 veces. En este caso no está sometido a la normativa ESMA de la misma que para CFDs, porque este no es un producto OTC, es un producto donde el inversor compra, como ahora veremos, las acciones en un mercado organizado y regulado. Aquí, bueno, el beneficio potencial que nos da este apalancamiento pues es mucho más elevado, como también veremos ahora, que invirtiendo al contado, pero también hay que saber el riesgo que se asume. A diferencia de los CFDs, pues con la cuenta Tentuplica el inversor es accionista de las empresas donde invierte, como decía. Y es el siguiente punto. Compramos acciones reales y cotizadas en mercados oficiales. Aquí no estamos comprando un instrumento derivado. Nos vamos a sistemas multilaterales de negociación, a las bolsas reguladas y el inversor es en todo momento accionista de la compañía. Ahora mismo tienen unos 800 valores disponibles entre acciones y ETFs para operar este tipo de cuenta. No todas las acciones son negociables. Aquí se miran unos criterios de volumen, de volatilidad, que nos permitan dar este apalancamiento a nuestros clientes. Otra característica importante es que se cobran intereses por el crédito del que se disponga, pero el inversor puede disponer de crédito durante el día sin coste de financiación. Si ustedes cierran la posición, si compran unas acciones a crédito y las venden antes de que cierre el mercado, no se les van a cobrar intereses por ese día que hayan dispuesto del crédito. También, al igual que los CFDs, permite la venta en corto, el posicionarme bajista para beneficiarme de la caída de la cotización de un valor. Y debido al riesgo que tiene la cuenta ya de por sí y al devengo de intereses, el tiempo de exposición no debería ser a muy largo plazo. Esto, bueno, los intereses, que ahora hablaremos de ello, pero estamos cobrando el Euribor a un mes más 5%. Ahora, como el Euribor a un mes está en negativo, está en torno al 4,5% el interés que se cobra. Si mantenemos las posiciones pocos días, al 4% TAE, pues no va a ser tanto el impacto de los intereses. Pero si las dejamos abiertas durante un año, por ejemplo, dejamos el crédito abierto durante un año, pues ya sí que se va a notar en la inversión. Ya tengo que ganar más del 4,5% con la revalorización de la acción para cubrir el coste de financiación, ¿no? Bueno, explicar que el apalancamiento se otorga mediante una línea de crédito que está asociada a la cuenta de valores, de forma que si ustedes ingresan, por ejemplo, 1.000 euros, van a tener crédito de 9.000 euros más. Y, por tanto, los 9.000 euros de crédito disponible más los 1.000 que han puesto ustedes, le da una capacidad de compra de 10.000 euros. Es decir, multiplicamos por 10 el dinero que hemos puesto en la cuenta. Si vamos a un ejemplo donde un inversor dispone de 1.000 euros para comprar una acción que cotiza 10, puede elegir entre hacerlo solo con su propio dinero, con sus 1.000 euros, de forma que pueda comprar 100 acciones, mientras que si recurre a la operativa a crédito, se incrementa la capacidad de compra y puede llegar a comprar hasta 1.000 acciones, es decir, por hasta 10.000 euros. 1.000 suyos más 9.000 de crédito. Si suponemos que la acción se revaloriza un 10%, hasta los 11 euros, subiría o ganaríamos 1 euro por acción. En el caso de la operativa al contado, pues hemos ganado 100 euros. En el caso de la operativa al crédito, pues estaríamos ganando 1.000 euros. Es decir, un beneficio del 10% sobre el efectivo que hemos puesto en la operativa al contado y un 100% en la operativa al crédito. ¿Qué ocurre si cae el valor? Porque, bueno, es verdad que a todos nos gusta que nuestras acciones se revaloricen, pero todos sabemos que esto no siempre ocurre. Entonces, hay que contar también con este riesgo. En este caso, al contado, si baja 1 euro, perdería 100 euros, mientras que en la operativa a crédito perdería los 1.000 euros.
los 1.000 euros que ha puesto. Una pérdida del 100%. Hay que tenerlo también muy en cuenta y saber si podemos asumir este riesgo antes de operar con este tipo de productos. ¿Cómo funciona la cuenta Tentuplica? Pues dependiendo del valor elegido, se permite un apalancamiento mayor o menor. No es lo mismo un blue chip que un valor con menos liquidez o con menos volumen, con más volatilidad. No tienen el mismo factor de apalancamiento. Lo máximo que se permite es por 10, pero también hay valores que se permite por 3 o por 5. El apalancamiento máximo de por 10 significa que por cada euro que ponga en la cuenta, como decía, voy a poder comprar 10 euros en acciones. Y en caso de aportar cartera, no solo se puede hacer el apalancamiento sobre el efectivo, ingresando efectivo a la cuenta, sino mediante un traspaso de valores. En este caso, si traigo a una cuenta Tentuplica 1.000 euros en acciones de Santander, pues me van a dar, Singular Bank en este caso, les va a dar hasta 9 euros de crédito por cada euro de valoración. Es decir, con 1.000 euros de cartera van a poder comprar hasta 9.000 euros más. En base a la cartera y al efectivo que tengan en la cuenta, se va a asignar una capacidad de compra mediante esta fórmula de multiplicación y también una capacidad de venta en corto. Venta en corto es por apalancamiento de 9 veces. Y se les va a asignar un ratio, que lo que nos dice es el porcentaje del crédito que cubre la cartera. Va a ser siempre, la cartera no solo tiene que ser mayor del crédito del que está disponiendo, sino que se va a pedir un poquito más. A ver, depende de los valores que tengan en cartera, pero bueno, el ratio mínimo es el 109%. Es decir, que la cartera valga al menos el 109% del crédito del que están disponiendo. Luego también existe una limitación para limitar un poco el riesgo y no concentrar toda la inversión en un solo valor. Permitiríamos concentrar hasta el 80% de la capacidad de compra en un valor. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si la cuenta tiene 1.000 euros y por tanto una capacidad de compra de 10.000, van a poder comprar hasta 8.000 euros en un solo valor, pero no le va a permitir el sistema comprar más. Y por último, los intereses por el crédito del que dispongan, el ataque que comentaba antes, se van a devengar diariamente y se van a liquidar una vez al mes. Y como decíamos al principio, la financiación intradiaria es gratuita. Vamos a ver algunas estrategias que permite las cuentas de bolsa de crédito. La primera es la inversión al alza apalancada, que es bueno, la más habitual, ¿no? La más intuitiva, por así decirlo. Porque es hacer lo mismo que hacemos al contado, pero disponiendo de crédito. Consiste en comprar acciones con la esperanza de que suban para venderlas luego a un precio mayor y obtener así una plusvalía. En este caso, la cuenta de bolsa de crédito permite obtener crédito y, por tanto, aumentar la capacidad de compra y puede tener una exposición mayor al valor que está comprando, como hemos visto en el ejemplo de antes. Si la tendencia va a favor de mi inversión, vamos a tener un beneficio superior al que obtendríamos operando al contado. Y si la tendencia va en nuestra contra, pues las pérdidas serán mayores también que si operamos solo con nuestro dinero. Esta sería una pantalla de introducción de órdenes en la página web de Selvan. Aquí ven que bueno, tenemos un valor con una cotización, todos los datos de cotización, y aquí lo que me da la web es una capacidad de compra. Capacidad de compra, en este caso es una cuenta que tiene 1.000 euros y le permite comprar el valor por hasta 8.000 euros, porque la cuenta permite invertir por hasta 10.000, pero por el ratio de concentración del 80% solo va a permitir concentrar un 80% de la capacidad de compra teórica en este valor. Y también una capacidad de venta, que ahora veremos lo que es, para venta en corto.
introduciríamos la orden igual que lo hacemos para comprar un valor al contado. El número de títulos que queremos comprar o el importe que queremos invertir en ese valor y el tipo de orden, con una fecha de validez. Aquí no es obligatorio apalancarse por 10 veces. Podemos decidir que no queremos comprar 8.000 euros, bueno, en este caso por 8, que es lo máximo que me va a permitir por la concentración. Podemos decidir que queremos comprar por 2.000 euros o por los 1.000 euros que tenemos en la cuenta. Y de esa forma o no nos estamos apalancando o nos estamos apalancando, pero menos. Es decir, que al final el riesgo lo decide el inversor. Y esta sería la vista de una cuenta con una inversión apalancada. En este caso tenemos unas acciones con una valoración. El inversor va perdiendo en este caso, ¿no? La valoración de los títulos y el saldo en efectivo, que como ven aquí es negativo. Al ser negativo significa que estamos disponiendo de crédito o que hemos dispuesto de crédito para comprar estas acciones. Y luego tenemos una cartera neta, que es lo que me quedaría si vendiera las acciones para regularizar el crédito. Este ratio que ven abajo, 139,34%, sería el resultado de dividir la valoración de los títulos entre el crédito del que estoy disponiendo. Es decir, en este momento este inversor, su cartera cubre el 139,34% del crédito del que está disponiendo. Entendemos que está en una situación relativamente cómoda, ¿no? y lejos de la zona de riesgo. Si el ratio fuera inferior en algún momento al 109% que se marca, se venderían automáticamente los títulos para regularizar el crédito y evitar que el inversor pierda más capital del inicialmente desembolsado. Como ven también, hay un límite de crédito, el que se asigna por defecto son 50.000 euros, es decir, que aunque yo hiciera una transferencia a esta cuenta de 20.000 euros, no me va a permitir automáticamente comprar por 200.000. Tendría que solicitar una ampliación del límite de crédito. Normalmente, bueno, no suele haber problema con este tipo de ampliaciones. Las estudia en pocos días nuestro departamento de riesgos y en caso de ser autorizada, pues en poco tiempo puede estar disponible ese crédito si necesitarán más. Y luego hay unas capacidades de compra y venta para los diferentes factores de apalancamiento. Que eso es lo que me va a decir lo que puedo invertir en el valor o en una acción concreta atendiendo a su factor de apalancamiento. Aquí, bueno, igual que en las cuentas de bolsa al contado, si compro más barato de lo que vendo, pues obtengo un beneficio, una plusvalía. No tiene mayor historia. En el caso de la venta en corto, y ya es algo más complejo, es una estrategia para tratar de aprovechar las caídas de un valor y consiste en vender títulos que el inversor no tiene, con la esperanza de que bajen para poder recomprarlos posteriormente más adelante. Es decir, si yo sé que un valor va a caer o creo que un valor va a caer y tengo títulos, pues lo normal es que los venda, ¿no? Porque no quiero perder dinero. Pero ¿qué puedo hacer si no los tengo? Pues para beneficiarme de la caída, los voy a vender sin tenerlos. Y esto se puede hacer. Se puede hacer recurriendo al préstamo de acciones. Si voy a mantener la posición abierta varios días, tengo que recurrir al préstamo de acciones. Si no, no es necesario, porque el mercado me permite vender unos títulos que no tengo, siempre y cuando los recompre en el día. Vamos a ver lo que es el préstamo de acciones, pero bueno, al igual que en las inversiones al alza, aquí la plusvalía procede de la diferencia entre el precio de compra y el precio de
venta. Lo único es que la venta se produce antes que la compra. Y es muy importante que si la compañía paga un dividendo durante el tiempo que yo mantengo la posición corta, tengo que pagar ese dividendo a quien me ha prestado las acciones. Esto se compensa por la caída de la cotización. Cuando la empresa paga un dividendo, la cotización cae automáticamente en ese día en la cuantía del dividendo que ha pagado. Por tanto, al final no tiene impacto porque pues lo que estoy pagando por un lado lo estoy ganando por el otro, vía caída de cotización. Ya que no nos olvidemos que en la venta en corto, mi estrategia es que el valor va a caer. Esto sería bueno, una cuenta que tiene una posición corta abierta. Ven que la cantidad, el número de títulos está en negativo, lo que significa que los debo. Aquí, bueno, tengo una valoración de los títulos y un saldo en efectivo. La valoración, lógicamente, es negativa y el saldo en efectivo es positivo porque al vender los títulos yo recibo efectivo. Es decir, aquí no estoy disponiendo de crédito en efectivo, sino que estoy disponiendo de títulos a crédito. Aquí el ratio se calcula pues, dividiendo el saldo en efectivo entre la valoración de los títulos. Bueno, entre el valor absoluto de la valoración de los títulos. Y tengo que el saldo en efectivo cubre el 113,98% de los títulos que debo. Por lo demás, pues es muy parecido al caso que veíamos antes. Aquí vemos de dónde viene la plusvalía y es bueno, lo ideal sería que vendiera aquí en corto, el valor cae, cierro la posición y tengo un beneficio, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Con la diferencia de que aquí vendo antes de comprar. Vamos a entrar un poco más en profundidad en la opción no intradía y cómo funciona el préstamo de títulos. Es una opción que tenemos habilitada exclusivamente para bolsa española y que permite mantener la posición durante varios días. En Singular Bank tenemos un mercado interno de préstamo de títulos, es decir, que hay inversores normalmente de largo plazo que ponen sus títulos a disposición de otros para que puedan tomar posiciones cortas. Este préstamo, lógicamente, no es a cambio de nada, sino que quien me presta los títulos me va a exigir el pago de unos intereses y me va a exigir una fecha máxima de evolución. Igual que en la operativa a crédito, los intereses se devengan diariamente y se liquidan una vez al mes. El asunto del dividendo ya lo contábamos antes, y es que quien toma prestado los títulos está obligado a abonar el dividendo a quien se los ha prestado, aunque esto se ve compensado con la caída de la cotización que provoca el pago del dividendo. Tendríamos un inversor de largo plazo que no piensa vender sus títulos en este momento y presta las acciones. A cambio, otro inversor que quiere vender esas acciones para aprovechar una caída de mercado y le paga unos intereses. Al vender las acciones recibe dinero. Cuando se realice la recompra, el inversor comprará las acciones en el mercado pagando dinero y se las devolverá directamente al inversor. Todo esto se hace automáticamente. Esto sería una pantalla a través de la que se introduce una orden de venta en corto no intradía. Y es que van a tener, la única particularidad que tiene es que van a haber varias ofertas de alquiler de títulos y tienen que seleccionar la que más se adecue pues a lo que quieren. Lógicamente, normalmente los inversores van a elegir aquellos títulos que tengan para los que se solicite un interés menor, porque va a tener menos coste para ellos. Pero también hay que atender a la fecha máxima de devolución y al número de acciones que hay a disposición. Aquí no es necesario tomar todo el paquete de acciones. Por ejemplo, aquí el inversor selecciona 250, todo el paquete,
pero si quisiera vender 100 podría hacerlo sin ningún problema. Mientras no exceda el número de acciones disponibles en esa oferta, puede poner un número distinto. La orden se enviaría al mercado como cualquier otra orden. La veremos como venta en corto o intradía y se ejecutará exactamente igual que una venta normal. Y en el caso de la venta en corto o intradía, si sabemos seguro que vamos a cerrar la posición en el mismo día, pues sería una opción más beneficiosa quizá para el inversor en corto. Porque al no necesitar tomar títulos prestados, pues no va a generar devengo de intereses, no va a tener coste de financiación. Eso sí, en caso de no cerrar la posición, el sistema lo va a hacer automáticamente pues unos minutos antes del cierre, en la subasta de cierre. Vamos con la última estrategia, que sería combinar el largo y el corto pues para beneficiarnos de diferenciales entre dos valores. Normalmente se utiliza con valores del mismo sector o con una evolución parecida, donde pensamos que un valor lo va a hacer mejor que otro. Y aquí lo que hacemos es, si pensamos que el valor A lo va a hacer mejor que B, pues voy a comprar títulos de A, pues por ejemplo por 10.000 euros, ¿no? Y a la vez, por la misma cantidad, voy a ponerme corto del valor B. Supongamos que el mercado sube, porque aquí lo que tratamos es de eliminar la beta del mercado y bueno, ir básicamente al diferencial entre los dos valores. El valor A acertamos y sube un 10%. Pues aquí tenemos un beneficio de 1.000 euros. Por el otro lado, nos hemos puesto cortos y el valor ha subido, pues tenemos una pérdida de 600. Pero he acertado la estrategia, he eliminado pues la tendencia del mercado y el beneficio es de 400 euros. Y como vemos, si el precio cae, o el mercado cae, perdón, pero sigo acertando en mi estrategia y el valor A cae menos que el valor B, también sigo teniendo este beneficio. En este caso, pues imaginemos que el valor A ha bajado un 6% y ha acertado, el valor B lo ha hecho peor, ha bajado un 10%, pues el beneficio sería lo mismo. Aquí el beneficio que vamos a tener es el diferencial entre estos dos valores. Por último, bueno, la estación de liquidez es, tengo unas acciones y lo que necesito es dinero en efectivo. Consiste en sustituir una inversión al contado por una inversión a crédito. Lo que va a permitir la cuenta Tentuplica es que si traspaso unos títulos, puedo obtener una liquidez de hasta 15.000 euros sin vender la cartera de valores. Y bueno, a diferencia de otro tipo de préstamos, como puede ser un préstamo personal, pues no hay papeleo, no hay que ir al notario, no hay comisiones de apertura, tampoco es necesario justificar la finalidad del préstamo y tampoco hay cuotas. Como es una línea de crédito, el inversor lo puede devolver cuando lo crea conveniente. Puede marcarse él mismo unas cuotas o no. Y las condiciones, pues hablábamos antes de Euribor un mes más 5%. La verdad es que son más favorables que en la mayoría de préstamos personales. Es decir, tenemos unos títulos, pero necesitamos dinero, pensamos que no es si pensamos que ya sea por temas fiscales, por cómo está el mercado, por lo que sea, no pensamos que sea el mejor momento para vender los títulos, pues no hace falta venderlos. Podemos disponer de crédito con la garantía de esos títulos.